El sol comenzaba a caer detrás de los tejados rojos de la ciudad, y el cielo se teñía con tonos dorados y rosados que hacían parecer que todo estaba en paz. En una esquina de la calle Maple, una gasolinera parecía dormida en su rutina. El zumbido débil de una radio, el pitido ocasional de una máquina registradora y los murmullos de los clientes eran lo único que rompía el silencio de esa tarde tranquila. Nadie podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. El sargento Terry Lawson acababa de salir del trabajo en Fort McPherson. Su uniforme del ejército de reserva estaba impecable. A los botones brillaban. Su nombre y rango estaban bien visibles en el pecho, y sus botas estaban perfectamente lustradas. Había tenido una jornada larga de entrenamiento físico con nuevos reclutas, y decidió detenerse en la gasolinera para comprar una botella de agua antes de regresar a casa. No era la primera vez que paraba ahí. Conocía el lugar, y el cajero lo saludó con una sonrisa leve al verlo entrar. Terry caminó entre los pasillos estrechos, tomó una botella de agua fría de la nevera y se dirigió hacia la caja. Mientras sacaba su billetera, escuchó un sonido que rompió la rutina de la ciudad en sirenas. Primero una, luego otra, rápidas, agresivas. Se acercaban en cuestión de segundos. 2 patrullas de policía giraron bruscamente hacia la entrada de la gasolinera. Las ruedas chillaron al frenar. Las luces rojas y azules rebotaban contra los cristales de los coches estacionados y las ventanas del local. Los clientes, dentro del lugar, se sobresaltaron. Una mujer dejó caer su bolsa de papas fritas. Un hombre que llenaba un billete de lotería dio un paso atrás. El cajero se agachó instintivamente. Nadie entendía qué estaba pasando. Terry siguió sin moverse de su sitio, el agua todavía en su mano. 2 oficiales blancos salieron apresuradamente de los coches. Uno era alto, de mandíbula cuadrada, rostro rígido y andar agresivo en él. Official Brad Miller. El otro era más bajo y corpulento, con una mirada dura y los labios apretados. El oficial Jake Townsend. Ambos llevaban las manos cerca de sus armas. Sus pasos eran decididos, casi como si ya supieran exactamente a quién buscaban. Fuera de la tienda, manos donde pueda verla, gritó Miller, con una voz que cortó el aire. Terry parpadeó. Sin entender en su cuerpo entrenado, no se movió por impulso. Observó la escena como si analizara una maniobra en combate en civiles. Asustados, tensión extrema, oficiales agresivos y el foco. ¿Qué está pasando?, preguntó con voz firme. Sin levantar las manos, todavía Miller no respondió con palabras. Solo se acercó a él rápidamente. ¿Está usted bajo sospecha de hacerse pasar por militar? Terry frunció el ceño. Disculpe, señor. Estoy en servicio activo. Soy sargento del ejército de reserva. Antes de que pudiera sacar su identificación militar, Townsend le agarró el brazo con fuerza y lo torció hacia su espalda. La botella de agua cayó al suelo y rodó lentamente en clic. Las esposas se cerraron con un chasquido seco que hizo que varios presentes exclamaran en voz baja. Terry no resistió, pero su mirada se endureció. Están cometiendo un error, dijo, aún sin elevar la voz. En Miller sonrió de lado con tono burlesco. Sí, todos dicen lo mismo. Lo empujaron fuera del local. El calor del asfalto era intenso. El sol aún caía fuerte. Le obligaron a arrodillarse en la acera a plena vista. Coches redujeron la velocidad al pasar. Algunas personas sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar. Otros simplemente observaron desde lejos. Incrédulos. Terry mantuvo la cabeza en alto. A pesar del dolor en sus rodillas y la humillación, no agachó la mirada. Sabía que ese uniforme
significaba algo, significaba sacrificio lilted, y ahora esos hombres lo estaban profanando. Quiero hacer una llamada, dijo, sin suplicar. Solo constató un derecho en Townsend. Se rió con desprecio. ¿A quién? Tu abogado. Terry lo miró directo a mi oficial al mando. Ambos policías se miraron por un instante. Miller se encogió de hombros adelante, con manos aún esposadas. Terry maniobró su teléfono. Con un gesto torpe pero preciso, marcó un solo contacto, Coronel James Myers. La llamada sonó 2 veces. ¿Sí, sargento?, respondió una voz firme del otro lado. Señor, soy el sargento Lawson. He sido detenido injustamente. Me acusan de suplantación militar. Un segundo en 2. Y luego, la respuesta que cambiaría todo. Quédate donde estás. Estoy en camino. Terry colgó, alzó la vista y dijo a los oficiales: la ayuda viene en camino. Los oficiales se rieron otra vez. Townsend meneó la cabeza. Delirando, hermano. El sol aún abrazaba la acera cuando el sargento Terry Lawson, con el uniforme polvoriento, pero la dignidad intacta, permanecía de rodillas frente a una ciudad que no lo conocía, pero que pronto sabría su nombre. La mirada de los oficiales, Miller y Townsend, oscilaba entre la burla y la condescendencia. Ajenos aún a lo que se avecinaba, creían tener el control. Creían tener razón. Pero la llamada ya estaba hecha, y las ruedas del cambio comenzaban a girar. Terry respiraba lento, contando segundos. Sabía que el coronel James Myers no era un hombre de palabras vacías. Cuando dijo, estoy en camino, no era una promesa, era una orden silenciosa para que todos los engranajes de la justicia militar comenzaran a moverse. Lo conocía bien. Lo había visto defender soldados injustamente tratados antes. Lo había visto pararse frente a senadores sin bajar la voz. Y ahora vendría por él a su alrededor. Los espectadores se multiplicaban. Algunos grababan a otros, susurraban entre ellos. Las redes sociales comenzaban a llenarse de clips. Un video de 11 segundos ya había superado los 1000 compartidos. Un joven lo tituló: ¿por qué arrestan a un soldado en uniforme completo? Otro usuario respondió: esto huele a racismo puro en el suelo. Con las manos esposadas tras la espalda, Terry solo miraba al horizonte. El sudor le corría por la frente, pero no pestañeaba. Estaba entrenado para el desierto, para la selva, para las órdenes absurdas, pero nunca pensó que el uniforme que defendía sería usado en su contra. En su propio país. Miller secó su radio. Han detenido, asegurado. Esperando confirmación de traslado a Townsend, se agachó un poco. Sabes que eso de llamar al coronel no va a cambiar nada, ¿verdad? Nadie vendrá por ti. A nadie. Pero en ese instante, un zumbido sutil se acercó desde la distancia. Al principio, parecía otro coche en la carretera. Pero no llevaba sirena, no era policía, era algo. Más 3 subnegros giraron en silencio hacia la gasolinera, lentas y elegantes. Se estacionaron frente a los policías, como si fueran dueños del lugar. La multitud se cayó, las cámaras se enfocaron, las puertas se abrieron al mismo tiempo. De cada vehículo descendieron hombres con trajes oscuros, gafas, y una placa brillante colgando del cuello, uniformes perfectamente alineados, todos militares, todos de alto rango. Y entonces, desde la subcentral, bajó el coronel James Myers. Su figura imponía desde el primer paso, alto, de cabello plateado y uniforme decorado con más medallas de las que muchos verían en su vida. Caminaba sin prisa, sin miedo. Su sola presencia hacía temblar a soldados, políticos, y ahora a 2 oficiales locales que no sabían con quién se habían metido. Ann Myers no gritó, solo se acercó
y preguntó con voz grave: ¿Cuál de ustedes es Miller? El oficial alto levantó la mano lentamente, la sonrisa desaparecida, la seguridad derretida en Townsend. No dijo nada. No podían. Yo soy el coronel James Myers, ese hombre que ustedes esposaron, humillaron y exhibieron como criminal. Es el sargento Terry Lawson. Lleva 11 años sirviendo a este país. Tiene condecoraciones por misiones en el extranjero. Y ustedes lo arrestaron por llevar un uniforme que no se gana, se honra. Silencio. El coronel no necesitaba gritar. Cada palabra era un disparo de verdad. Le pidieron su identificación militar, su permiso de base, su número de servicio. ¿Algo? No, señor, murmuró Miller. Entonces no fue procedimiento, fue prejuicio, fue perfil racial, fue abuso de poder. Un militar más se acercó con una carpeta de documentos. Oficiales, Brad Miller y Jake Townsend están bajo investigación federal por conducta inapropiada, detención injustificada y violación de derechos civiles. Están suspendidos de sus funciones. A partir de este momento, entreguen sus armas. Placas y radios en Jan. Los policías dudaron. Townsend tartamudeó. ¿Esto es real? Myers dio un paso más. Real. La única irrealidad aquí es creer que pueden humillar a un soldado por el color de su piel sin consecuencias. Uno a uno entregaron sus pertenencias. Las manos temblorosas. La multitud estalló en murmullos. Alguien aplaudió. Otro gritó: ¡Justicia! Por fin, el coronel se agachó junto a Terry y lo ayudó a levantarse personalmente. Esto nunca debió pasar, pero te prometo, no volverá a ocurrir. Terry respiró hondo. Se puso de pie. Las cámaras enfocaron su rostro sudado, pero sereno. No dijo nada. No hacía falta en las redes. Los clips comenzaron a explotar. En minutos, la frase "justicia para Lawson" era tendencia. El video del coronel enfrentando a los policías alcanzó 500,000 de vistas en 3 horas. En todas partes, el país empezaba a hablar de él. La tarde, que parecía tranquila, se convirtió en leyenda. Lo que comenzó con una injusticia se estaba transformando en una cadena de eventos que nadie, ni siquiera el propio sargento Terry Lawson, había previsto. Una simple llamada, hecha desde el suelo caliente y esposado, desató una tormenta silenciosa que arrasaría con décadas de impunidad, envuelta en uniformes, en redes sociales. El nombre de Terry se multiplicaba por segundos. Videos desde distintos ángulos mostraban el momento exacto en que los policías lo esposaban. Uno de ellos captaba la reacción de un niño que preguntaba a su madre: ¿por qué arrestan a un héroe, mamá? Esa frase sola bastó para convertir el video en viral. Mientras tanto, en la base militar, el coronel Myers no perdió ni un minuto. Apenas colgó la llamada, activó una cadena de mando que no admitía demoras. Vehículos, escoltas, asesores legales, todos fueron convocados en minutos, no por protocolo, sino por algo más profundo: honor para Myers. Terry no era solo un subordinado, él era uno de los suyos, uno de los soldados que había sobrevivido a emboscadas en Afganistán, que había entrenado sin quejarse bajo la lluvia, que había liderado con respeto. No podía dejarlo solo. Why no lo haría de regreso. En la gasolinera, el ambiente era otro. Los oficiales ya no eran los mismos. Miller miraba al suelo, y Townsend apenas podía sostener la mirada de los testigos. No estaban esposados, pero estaban expuestos. La verdadera justicia se les acercaba sin ruido, como una tormenta lenta, pero imparable. En la multitud seguía creciendo. Un reportero de un canal local llegó en motocicleta y comenzó a transmitir en vivo desde su teléfono.
Estamos en vivo desde la calle Maple, donde, según testigos, un soldado ha sido arrestado sin causa aparente. La transmisión se hizo viral en menos de media hora. En una casa modesta del vecindario, una madre afroamericana miraba la escena. En su televisor, en sus ojos se llenaron de lágrimas. No conocía a Terry, pero conocía su historia, porque era la misma que muchos habían vivido en silencio, porque su propio hijo, también militar, había sido detenido una vez por ajustarse demasiado al perfil. Esa noche, ella también compartió el video. Why Can't Ella? Su historia, las redes, se llenaron de miles de comentarios. ¿Qué clase de país arresta a un soldado por llevar su uniforme? Miren bien esos policías, que no se les olvide la cara. El coronel Myers es un verdadero líder. Ozzy se defiende a los suyos, orgulloso de Terry, un héroe sin capa, pero con uniforme. Mientras tanto, en los despachos del ayuntamiento, el alcalde recibió el informe. Su asistente, visiblemente nerviosa, le mostró el video. Lo vio completo, sin decir nada. Al terminar, ordenó llama a la jefa de policía. Esto no se va a tapar en esta vez. No. En cuestión de horas, las noticias llegaron a los principales canales nacionales. CNN, Univisión, Televisión Española. El nombre Terry Lawson ya era sinónimo de honor vulnerado pero lo más inesperado. Sucedió al día siguiente. Una joven influencer, con más de 5 millones de seguidores en TikTok, decidió contar la historia completa. Usó imágenes reales, música emocional de fondo y una narrativa clara. Este hombre fue arrestado por hacer lo correcto. No podemos callar más. En menos de 24 horas, su video superó los 20 millones de vistas en presas. Figueras, Plicas, Veteranos, de Guara. Todos comenzaron a pronunciarse y Terry, mientras tanto, en su casa, con el uniforme aún sin lavar, veía cada reacción con una mezcla de incredulidad, dolor y esperanza. No buscaba fama, no quería venganza, pero algo dentro de él sabía que esa tormenta que empezó con una llamada ya no podía detenerse. No hubo estruendo, no hubo alarmas, no se necesitaron sirenas ni megáfonos para anunciar lo que estaba por suceder. Solo 3 sub negros deslizándose en silencio hacia la gasolinera en Maple Street. Un silencio que decía más que 1000 gritos, porque cuando llega el respeto, no necesita ruido. Cuando llega el verdadero poder, basta con que lo veas caminar. Los vehículos se detuvieron en una coreografía perfecta. Las puertas se abrieron al unísono. De cada una descendieron hombres y mujeres vestidos con trajes militares impecables, insignias relucientes y rostros tan serios que parecían esculpidos en mármol. No hablaban, no sonreían, solo observaban, calculaban, medían. Aaron Pott, del equipo del coronel James Myers. Los policías locales, Miller y Townsend, que unos minutos antes caminaban con la arrogancia de quien cree tener razón absoluta, ahora daban pasos atrás. Su lenguaje corporal se deshacía. Sus manos ya no descansaban en sus cinturones con confianza, sino que temblaban ligeramente, como si el calor del asfalto los atravesara hasta el alma. Y entonces, como salido de una película que mezcla justicia con elegancia, descendió él, el coronel James Myers, alto erguido, condecorado, su uniforme llevaba historia en campañas internacionales, misiones diplomáticas, cicatrices, invisibles. Su sola presencia apagó las voces de los curiosos y atrajo la mirada incluso de los que pasaban por la calle sin saber nada. No corrió, no gritó, caminó. En cada paso suyo era una declaración. Cada segundo que tardaba en acercarse a su sargento detenido construía más tensión que cualquier persecución. Terry, aún esposado en la acera,
lo miró. Sus ojos se cruzaron. No hacía falta hablar. Myers había llegado, y con él toda una institución que exigía respuestas. ¿Quién esposó a este hombre?, preguntó Myers, sin levantar la voz. El silencio fue absoluto. He preguntado algo. ¿Quién? Miller levantó la mano con torpeza. Townsend ni siquiera se atrevió a moverse. Myers se acercó hasta quedar frente a ellos. ¿Sabes quién es este hombre?, preguntó señalando a Terry. ¿Le pediste identificación? ¿Verificaste su número de servicio? ¿Contactaste con su base? No, señor, murmuró Miller. Entonces, no fue un procedimiento. Fue un prejuicio. Fue abuso. Fue ignorancia peligrosa envuelta en uniforme. Myers extendió su mano hacia uno de los suyos, quien le entregó una carpeta. Por orden del Comando de Justicia Militar. Ambos quedan suspendidos de sus funciones, bajo investigación federal, por detención indebida, abuso de autoridad y perfilamiento racial. La multitud comenzó a murmurar. Algunos aplaudieron. Grababan pero todos sabían que algo importante estaba ocurriendo. Myers no se detuvo ahí. Señaló a los reporteros y dijo con firmeza: este soldado es un héroe, y ustedes lo arrestaron como a un criminal. Este país debe ver esto, porque lo que pasó aquí no es un error y es un síntoma, y vamos a enfrentarlo. Luego se agachó y soltó personalmente las esposas de Terry and DePay. Sargento, usted no se arrodilla ante nadie. Terry se levantó, polvo en el uniforme, pero fuego en la mirada. Se sacudió las rodillas y se cuadró frente a su superior. El respeto entre ambos se podía palpar. Y entonces, el momento que nadie esperaba, el coronel dio un paso atrás, sacó su celular y levantó la cámara. Grabó un mensaje en vivo. Mi nombre es Coronel James Myers. Hoy liberé a un hombre inocente. Hoy vi el rostro del prejuicio con uniforme, pero también vi el valor de un soldado que no perdió la dignidad ni en el suelo. Que esta imagen recorra el país, porque el silencio no es una opción. En menos de una hora, el video tenía más de 2 millones de visualizaciones. La historia ya no era solo viral y era histórica. El video del coronel James Myers, grabado en el mismo sitio donde minutos antes habían esposado injustamente al sargento Terry Lawson, se convirtió en una bomba digital. En menos de 2 horas, había cruzado fronteras. Fue subtitulado en más de 10 idiomas. La frase, el silencio no es una opción, se convirtió en lema, en vallas publicitarias, en camisetas, en murales improvisados. Pero en el corazón del asunto, más allá de la viralidad, había algo más profundo en el cambio. Había comenzado en la oficina del alcalde. La presión era insoportable. Las llamadas no cesaban. Las cámaras esperaban declaraciones. Organizaciones de veteranos, asociaciones por los derechos civiles e incluso oficinas diplomáticas preguntaban: ¿qué está haciendo la ciudad al respecto? El coronel Myers, por su parte, no buscaba venganza, solo verdad. Regresó esa misma noche al comando militar y presentó una denuncia formal ante la Corte Federal Militar. Incluyó todas las grabaciones, declaraciones de testigos e informes de conducta previos de los oficiales Miller y Townsend. El expediente era claro, sólido, y estaba respaldado por algo que ningún tribunal puede ignorar. El juicio público ya estaba hecho, pero lo más impactante ocurrió en la comisaría, cuando los superiores de Miller y Townsend fueron notificados de la suspensión. Ambos fueron citados para entregar sus armas y placas. Townsend apenas habló, pero Miller intentó justificar sus actos. Llevaba uniforme nuevo, no tenía acento militar, estaba solo. ¿Cómo íbamos a saber que era real? La respuesta vino de una capitana afroamericana que estaba presente, y, si hubiera sido
blanco. ¿Lo habrías tirado al suelo? Sin preguntar. Silencio. Mientras tanto, el sargento Lawson fue invitado a una entrevista en un programa nacional. Se sentó frente a las cámaras sin querer impresionar a nadie. Solo habló con calma. No, soy una víctima. Soy un soldado. Lo que me pasó a mí le pasa a muchos. Solo que esta vez alguien presionó grabar. Esa frase se convirtió en fuego. El presentador, visiblemente conmovido, cerró el programa diciendo: no entrevistamos a un hombre cualquiera. Hoy escuchamos a alguien que nos recordó que la dignidad no se arrodilla. El video superó los 15 millones de vistas en una semana en las escuelas. Los niños hablaban de Terry Ann en los cuarteles. Los soldados lo mencionaban como ejemplo en las Kells. La gente comenzaba a hacerse una sola pregunta: ¿y si no hubiéramos grabado? ¿Qué habría pasado? Pero la respuesta más poderosa aún estaba por llegar, porque mientras todo el país hablaba, Terry Lawson guardaba silencio, no por miedo, sino porque estaba esperando el momento perfecto para decir lo que nadie se atrevía. Las calles se llenaban de pancartas con su rostro. Los noticieros abrían y cerraban con su nombre. Artistas escribían canciones en su honor. Y sin embargo, el hombre en el centro de todo ese torbellino no decía una palabra. El sargento Terry Lawson, el soldado esposado por llevar con orgullo su uniforme, no había dado más entrevistas desde aquella noche. No respondió llamadas, no publicó nada en redes sociales, no pidió justicia en micrófonos. Solo volvió a su casa, colgó el uniforme en su armario y se sentó en silencio en su porche, con una taza de café que se enfriaba lentamente entre sus manos. No era miedo, no era dolor, era reflexión, porque Terry sabía que cuando todo el mundo habla por ti, a veces lo más fuerte que puedes hacer es esperar. Los días pasaban, los debates seguían. En la academia de policía se obligó a todos los cadetes a ver el video del arresto como parte de un nuevo módulo en percepción, prejuicio y poder. En los colegios, maestros preguntaban a sus alumnos ¿qué harían si presenciaran una injusticia como esta? El país entero se miraba al espejo y Terry, aún en silencio, no era un héroe que buscara aplausos. Era un hombre que había visto lo mejor y lo peor de su país en cuestión de minutos. Sabía que cualquier palabra mal dicha podría desviar el enfoque. No quería fama, quería conciencia. Mientras tanto, el coronel Myers preparaba algo más grande, una iniciativa nacional, un evento sin precedentes, y lo quería él como orador principal, pero no lo presionó. Sabía que Terry hablaría cuando llegara el momento, y llegó en un domingo por la mañana, en una ceremonia militar organizada, en el Capitolio estatal. Miles de personas presentes, banderas ondeando, cámaras transmitiendo en vivo. El público en silencio. Terry subió al escenario con paso firme. Llevaba el mismo uniforme que usó el día del arresto, limpio, restaurado, orgulloso. Miró a la multitud, respiró hondo y finalmente habló. No me rompieron, me recordaron quién soy, me recordaron que el uniforme no es solo tela y medallas, es historia, es esfuerzo y es responsabilidad. No por lo que me hicieron estoy aquí hoy. Estoy aquí porque aún creo en este país, pero también creo que no se puede proteger lo que no se reconoce. Silencio. Todos atentos. Hoy no vengo a condenar a nadie. Vengo a pedir algo más difícil. Que nos miremos entre nosotros con ojos nuevos. Que cuando veas a un hombre negro con uniforme, no preguntes si es real. Pregunta cómo puedes apoyarlo. Un aplauso estalló, no explosivo, sino profundo y genuino. Miles de personas de pie. Terry bajó del escenario sin buscar la ovación, pero esta vez sonrió porque había hablado. Why su silencio, por fin,
tenía eco. El eco del discurso de Terry Lawson no se quedó en los aplausos. Rebotó en los muros del Congreso, se filtró en salas de juntas, cruzó océanos a través de titulares internacionales. Lo que comenzó como una injusticia puntual, ahora era un fenómeno social y político, y lo más inesperado. Estaba por venir en la mañana después de la ceremonia. El teléfono del coronel James Myers no dejaba de sonar. No eran felicitaciones, eran propuestas. Altos funcionarios, senadores, asesores del Pentágono, todos coincidían en lo mismo. El país no podía seguir igual, y así nació el proyecto de ley Lawson, una propuesta que pretendía establecer protocolos estrictos para la identificación de personal militar en zonas civiles y castigar penalmente el abuso de autoridad basado en prejuicios raciales, especialmente contra miembros activos o veteranos de las Fuerzas Armadas. Terry fue convocado al Comité Legislativo para dar testimonio, esta vez no como víctima, sino como voz autorizada. Se sentó frente a una mesa de madera brillante, micrófono encendido, cámaras grabando. Frente a él, senadores de todos los partidos. Estoy aquí porque me arrodillaron, pero también porque me levanté, no por mí, por los que no tienen cámara, por los que no tienen coronel, por los que no tienen segunda oportunidad. Su testimonio fue breve, firme, imposible de ignorar. Una senadora, visiblemente emocionada, respondió: Gracias, sargento Lawson. Ha hecho más por esta cámara en 5 minutos que muchos en años. En menos de 40 días, la propuesta fue aprobada por mayoría en el Congreso estatal. Pronto, otros estados se sumaron. Lo que parecía imposible, ahora era real. En el caso Terry Lawson, se convirtió en legislación. Vivan, pero no se detuvo ahí. Universidades abrieron becas con su nombre para jóvenes afroamericanos que aspiraban a ingresar al ejército. Organizaciones civiles crearon programas de formación para policías sobre discriminación y respeto militar. Una fundación, incluso, propuso un Día Nacional del Soldado Silencioso en su honor. Terry, fiel a su esencia, evitó el protagonismo. Rechazó contratos editoriales, entrevistas pagadas, incluso una propuesta para hacer una película. Mi historia no se vende. Sé, dijo el coronel Myers. Mientras tanto, anunció su retiro del servicio activo. En su discurso final, frente a miles de soldados, mencionó solo una cosa en sí. Alguien me pregunta cuál fue mi mayor logro. No diré medallas, diré que estuve ahí el día en que este país se atrevió a corregirse, y lo hizo por un sargento. Con el alma firme. Terry estaba entre el público. No uniform, solo un hombre con los brazos cruzados y una lágrima discreta que no tocó el suelo. La historia aún no terminaba, pero ya había cambiado leyes, y eso no se logra con gritos, sino con verdad. El sol caía sobre el porche de una pequeña casa en las afueras de Atlanta. Allí, sentado en una vieja mecedora de madera, con una taza de té frío entre las manos, el sargento Terry Lawson contemplaba el atardecer en completo silencio. Nadie podía imaginar que ese hombre tranquilo, que parecía disfrutar de un momento más entre los árboles, había sido el epicentro de un movimiento nacional, un símbolo de resistencia pacífica, un rostro al que millones miraban con respeto. 6 meses atrás, su nombre era solo un registro en una base militar. Hoy era historia viva. Pero para Terry, lo más valioso no era la fama, era la justicia. Una justicia que él nunca exigió con rabia, sino que conquistó con dignidad. Antes del incidente en la gasolinera, su vida había cambiado radicalmente. Su caso dio origen a leyes, debates y reflexiones en todo el país. Y aún así, él no hablaba.
Mucho dejó que su silencio hiciera eco, porque entendía que la verdadera revolución no necesita gritos, solo necesita verdad. Odo comenzó con una llamada, un toque de pantalla, mientras sus manos estaban aún esposadas. Cuando pidió permiso para hacer una sola llamada, ni los oficiales que lo esposaban sabían que esa decisión cambiaría sus vidas para siempre. El coronel Myers no necesitó detalles. Solo escuchó la voz de su sargento diciendo: he sido detenido injustamente. Y lo demás fue instinto, honor, responsabilidad, en cuestión de minutos. Movilizó a su equipo, se puso el uniforme y se dirigió personalmente al lugar, no porque quisiera espectáculo, sino porque sabía que cuando se permite que el uniforme de un soldado sea deshonrado por prejuicio, el alma del país se resquebraja. El video de su llegada, su intervención serena, pero firme, y la frase con la que liberó a Terry: usted no se arrodilla ante nadie, ya era historia. Pero detrás de esa escena había un trasfondo más profundo, el inicio de un cambio. La historia se viralizó, y con ella la indignación, pero también la inspiración. Miles de personas comenzaron a compartir experiencias similares, injustas, en desconfianza por el color de piel, abusos silenciosos que nunca fueron grabados. Terry se convirtió, sin quererlo, en el rostro de todos ellos. En universidades se organizaron simposios con su nombre, en estaciones de policía se reformaron protocolos, pero lo más impactante fue lo que ocurrió en las escuelas. Niños afroamericanos comenzaron a escribir cartas diciendo: gracias por mostrarnos que ser fuerte no siempre es gritar. A veces es resistir de pie. Y sin hablar mucho, Terry seguía inspirando. Rechazó ofertas de libros, entrevistas sensacionalistas, contratos millonarios, porque no quería vender su historia. Quería que fuera un espejo donde cada persona, policía o civil, se viera reflejado y se preguntara: ¿qué hubiera hecho yo ese día en la gasolinera? El impacto legal fue inevitable. Las grabaciones, el apoyo popular y la presión institucional dieron paso a una nueva legislación. Nació así la Ley Lawson, un conjunto de reformas que exigía verificación formal antes de cualquier detención a personal militar y establecía penalizaciones agravadas para actos de abuso de autoridad basados en perfilamiento racial. Pero, más allá del documento legal, lo importante fue la intención: que ningún otro soldado, sin importar su origen, volviera a arrodillarse por culpa del prejuicio. Terry fue invitado a testificar en el Congreso Estatal. Su declaración fue corta, pero dejó a todos sin palabras. No estoy aquí porque me rompieron, estoy aquí porque me negué a romperme. No por mí, por los que ya no están, por los que no fueron grabados, por los que nadie escuchó. 5 días después de la aprobación de la ley, Terry recibió una carta inesperada. Venía firmada por el oficial Jake Townsend. Era manuscrita larga, llena de vacilaciones, de arrepentimiento. Le pedía una conversación, no por redención pública, sino por conciencia personal. Terry dudó, pero aceptó. Lo citó en un parque. Ambos hombres llegaron sin escolta, sin cámaras, solo 2 seres humanos. Townsend habló primero. Contó cómo ese día no pensó. Solo actuó como el miedo y el sesgo se le habían metido en la sangre sin que él se diera cuenta. Como su carrera había terminado, sí, pero que eso era lo de menos, porque lo que le dolía era la vergüenza. Terry lo escuchó. No lo interrumpió al final. Le dijo: lo que hiciste fue injusto, pero lo que haces ahora, eso es valiente. Se estrecharon la mano, sin más, pero en ese apretón hubo algo más poderoso que cualquier castigo en humanidad.
Fragmento 6 de 10. El Día del Silencio Nacional, el 17 de octubre, por iniciativa de organizaciones civiles y apoyo de miles de ciudadanos, se celebró por primera vez el Día del Soldado Silencioso, una jornada nacional de reflexión y respeto a quienes sirven y han servido, especialmente a aquellos que lo hicieron sin ser reconocidos en ese día. A las 12 p.m., el país entero guardó un minuto de silencio. Aeropuertos, hospitales, escuelas, bases militares. Incluso los canales de televisión detuvieron sus transmisiones y en su casa, sin buscar cámaras ni pronunciar discursos, Terry se puso de pie, colocó su mano sobre el corazón y cerró los ojos. No por él en por todos. Un mes después, Terry regresó a la gasolinera de Maple Street, la misma donde todo había comenzado. Esta vez, no fue solo, lo acompañaban líderes comunitarios, miembros del ejército y niños con banderas pequeñas. Habían colocado una placa junto a la entrada. Aquí comenzó el silencio que despertó al país. El dueño del lugar, visiblemente emocionado, le entregó la botella de agua que nunca pagó aquel día. La tenía guardada, la convirtió en un símbolo. Terry sonrió, la recibió y con una reverencia dijo: «Ahora sí, paguémosla». Una joven, cadete de la academia policial, escribió una carta a sus instructores. En ella decían antes: «Quería ser policía para imponer respeto. Ahora quiero serlo para merecerlo. Gracias, Sargento Lawson. Su historia me enseñó que el uniforme se honra, no se impone». La carta fue leída en voz alta durante la ceremonia de graduación de nuevos agentes. Se convirtió en parte del código de honor de esa academia. Y Terry fue invitado como orador. Les dijo: nunca olviden esto. Poder no es fuerza, es responsabilidad. Ustedes no están aquí para controlar a un pueblo. Están aquí para protegerlo, sin importar su color, su rango o su silencio. Una tarde, Terry visitó la tumba de su madre. Llevaba flores. Se arrodilló frente a la lápida y habló en voz baja: «Mamá, no busqué cambiar el mundo. Hoy me llaman héroe, pero tú sabías que lo era antes de que otros lo vieran. Gracias por enseñarme que la dignidad no se negocia». Dejó las flores, se puso de pie, y antes de irse, murmuró: «No busqué venganza, mamá, pero encontré justicia y encontré mi voz». Años después, la historia de Terry Lawson se estudiaba en universidades de derecho, en escuelas militares, en documentales y libros, pero él seguía igual caminando por su barrio, ayudando en centros comunitarios y tomando de frío al atardecer. A la historia no lo cambió, solo reveló lo que siempre fue, un hombre que no pidió nada, pero lo dio todo, que no levantó la voz, pero fue escuchado, que no se agachó, y por eso el país entero se levantó.